He venido a Andorra desde Cambridge para ver por qué todos los youtubers y deportistas de élite se mudan a este país. ¡Empezamos! Bueno, día 1 en Andorra, estamos yendo hacia el centro, hacia la capital de este país que tengo tantas ganas de conocer, y voy a aprovechar que tenemos ahora 30 minutos de coche para contaros el motivo principal por el que hemos venido a Andorra. Y es que cuando estás una temporada trabajando durante muchísimo tiempo, muy obcecado con un proyecto, trabajando muchísimas horas, tratando de ser súper productivo, necesitas también tener una temporada de desconexión, una temporada para recargar las pilas y para ser capaz de mantener esa productividad a largo plazo, que es el objetivo que tenemos que tener. Hemos decidido venir a Andorra por la gran capacidad de desconexión que tiene, al estar prácticamente aislada de todos los lugares que hay a su alrededor. Por ejemplo, Barcelona está a 2 horas y media en coche, y también al ser un destino, un país que está totalmente en la montaña, te permite estar muy conectado con la naturaleza y muy desconectado de todo lo demás. Al final es un país que no puedes usar el móvil porque no tienes datos cuando llegas. Entonces, lo bueno es que pasas menos tiempo con el móvil y más tiempo desconectando y conectando contigo mismo. Por lo que te permite totalmente desconectar de todo, volver a recargar pilas y volver a ser muchísimo más productivo. Sí que es verdad que al principio igual te molesta no tener datos, los puedes activar, pero te dan una clavada histórica, entonces todo el mundo lo que hace es desactivarlos, porque aquí no operan las compañías telefónicas que tenemos en España. Creo que es un monopolio de Andorra Telecom, pero al final lo agradece. No estás tanto tiempo con el móvil tampoco, estás muchísimo más conectado con la realidad, mucho más desconectado del móvil, mucho más en la naturaleza, porque estamos totalmente rodeados de montañas. Así que un destino muy interesante y nada, vamos a seguir con el viaje y os seguimos contando. No os perdáis el final del vídeo porque os voy a contar el motivo principal, más allá de los impuestos, para venir a vivir a Andorra. No te lo pierdas. Me ha sorprendido mucho la gran cantidad de argentinos que nos hemos encontrado aquí en Andorra. La verdad que cuando fuimos a Dinamarca de viaje nos pasó exactamente lo mismo. Encontramos en los puestos de Navidad muchísimos argentinos, personas súper emprendedoras, creando tiendas, creando comercios para vender a las personas. Y es que aquí, tanto en el alquiler de los esquís, como en los restaurantes, incluso en el hotel, nos hemos encontrado todas las plantillas completamente llenas de argentinos. Por ejemplo, en la estación de esquí de Gran Valira nos dijeron ayer un camarero que también era argentino, nos dijo que todos los empleados de Gran Valira eran argentinos, que tenía como unos 4.000, o sea, una barbaridad, la verdad. Una barbaridad, y nos ha hecho muchísima ilusión, siendo, bueno, no somos tampoco de Andorra, pero nos hace mucha ilusión que ver a hermanos argentinos por todo el mundo, tanto en Dinamarca como aquí en Andorra, a todos los lugares que vamos. Y mola mucho ver personas tan emprendedoras con tantas ganas de hacer cosas, donde hay tantas personas, porque es que si veis la calle está completamente llena de personas para las horas que son. Y es muy guay ver personas como incluso en Oxford. Seguramente os acordaréis de este vídeo que se hizo bastante viral, donde nos encontramos también a un argentino tan crack. Y la verdad es que mola mucho poder hablar Grande con personas Argentina. como tú. Vamos a Argentina. ¡Viva Messi! ¡Qué hambre! Estamos yendo ahora a esquiar a las pistas de Andorra. Hemos venido a pasar 3 días para visitar el país y para desconectar unos días de comienzo de año. Así que vamos para allí y os cuento mi impresión de visitar el país y mi opinión sobre vivir aquí. Muy lentito. Cansa la hostia, Un día buenísimo. Me ha caído un día, ahora no, pero había sol. Lo tenemos. No he bebido, así que vamos a comer. Y nos vamos a seguir esquiando antes de que se haga de noche, que eso es otra cosa que pasa aquí también, que se hace un poco antes de noche. Así que vamos a disfrutar, vamos a volver a subir toda la montaña con el telesilla, que la verdad que es una maravilla, lo bien organizado que está todo, y ya se está acabando un poco la luz. Así que vamos para allá a disfrutar otro poquillo. Y al final no cogimos el telesilla, queríamos ir más alto en la montaña y cogimos esto. Que por cierto, ¿cómo le llamáis vosotros? Porque aquí le llaman telehuevo.
Voy a aprovechar ahora que hemos venido a descansar para contaros una de las cosas que me parece que se pasan mucho por alto y que son muy interesantes para venir a vivir a Andorra. Y es la capacidad de networking que tienes, porque en los últimos años Andorra se ha convertido en un hub digital. Youtubers, personas que venden infoproductos, lo que se conoce como nómadas digitales, han venido a vivir a Andorra específicamente, lógicamente y principalmente por las razones económicas, por la reducida presión fiscal que existe, pero ahora mismo eso mismo ha provocado que muchos estén viviendo aquí y que por tanto sea interesante venir para conocer, para estar en contacto y para aprender de todas estas personas que están trabajando en lo mismo que tú, en tu misma industria. Y por tanto este punto, que creo que se pasa mucho por alto, es muy interesante. Otra cosa que me parece interesante, que puede ser positiva o negativa, es el sentimiento de aislamiento. En el buen sentido vas a ser muy productivo, vas a estar muy relajado porque es un lugar muy calmado, pero luego por contraparte también es un país, es una ciudad, si vives en la capital o en algún pueblo muy pequeño, que tampoco tiene una gran cantidad de cosas para ofrecer en comparación a otras grandes ciudades como Barcelona. Es obvio, ¿no? O sea, simplemente por el tamaño, no es que Andorra sea una basura, sino que lógicamente al ser más pequeña tiene menos servicios y menos cantidad de cosas. Pero ya te digo, si los pros superan a tus contras, puede que el clima te afecte a tu forma de ser, puede que el clima te afecte a tu sensación, puede que no te guste, que te deprima porque hace frío, pero si esto no es algo negativo y tienes otras razones, como por ejemplo puede ser económica o como por ejemplo puede ser lo que estoy contando del networking, de estar con personas como tú, o si vienes por ejemplo a una casa con todos amigos como suelen hacer los youtubers grandes que viven todos en una pedazo de mansión y luego hacen sus cosas, pues puede ser interesante, ¿no? Pero vaya, eso ya es decisión de cada una. Este vídeo tampoco es un debate sobre si está bien o está mal venir a Andorra, cada uno tiene su opinión y cada uno hace lo que quiere. Pero simplemente es para destacar puntos que quizás no se están teniendo en cuenta, que muchas veces únicamente se piensa en el dinero, pero hay muchísimo más allá, ya sea el networking, ya sea la tranquilidad, el estar aquí tranquilo, en la montaña, relajado, pero también tienes que tener en cuenta todo lo que he comentado, el clima, lo desconectado que estás, aunque te plantas en 2 horas en Barcelona, y también la tranquilidad que vas a tener, que por contraparte puede ser aburrido. Entonces ya es venir aquí, probarlo y decidir. Y bueno, ahora tenemos que bajar la montaña, entonces nada, pillamos el coche ese que hay ahí y para abajo. Pasan furios. Y después de una paliza de día esquiando, por fin vamos a reponer fuerzas y seguimos mañana con el día. Está rico. Uno que está tan cerca de España es que copia la gastronomía, entonces tienes platos increíbles para poder comer. Han sido días muy necesarios de desconexión, donde he podido conectar mejor conmigo mismo y con la naturaleza y desconectar completamente de la tecnología. He podido reflexionar además sobre muchísimas cosas y he querido compartir varias de ellas en este vídeo. Vuelvo a Cambridge con las pilas totalmente cargadas, con muchísimas ganas de seguir creando contenido de muchísima calidad para este canal, para este proyecto que me apasiona tantísimo, así que si no os queréis perder ningún vídeo, suscribiros ahí debajo. Nos vemos en el siguiente vídeo.